Ecuador amazónico. Yo soy ¡Viva la patria! Tenemos full presidenciables. Un montón de partidos. Un caga... Oye. No, quiero decir harto candidato. Una que otra propuesta. Y millones de ecuatorianos indecisos. Por eso decidimos crear 7F. Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. Muy buen amigos, queridos oyentes, a la Carlita, mi coronel, al Carlitos Minango que está en los controles y al doctor Acosta. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo estamos en esta mañana? Cálida, fría en la capital de los ecuatorianos. Espero que muy bien, espero que sintonicen 7F, Ecuador por más democracia, su programa, solo suyo y nada más que suyo. Hoy va a estar muy caliente, muy chévere, muy bacán. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo se siente hoy usted, Carlita Coronel, mi coronel? Yo siempre ¿qué dice? bien. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Todo Bien. Además, como vienes, todo muy bien. Todo muy bien, mi querido Andresito Durán, y espero que todos nuestros oyentes se encuentren de la misma manera. Preocupada por las cifras, lo que nos comentaba el doctor Carrasco en Punto Noticias sobre el estado de los hospitales. El día de ayer justamente tuve que ahí con un amigo pasar un momento así como de mucho susto por el ingreso de su abuelita al hospital, y es real, no hay camas. Así que si usted se enferma de cualquier otra cosa, igual no hay camas. Así que tengan mucho cuidado, por favor, tratemos en lo posible de no salir, no se vaya a estar de fiesta, de farra, porque hoy es viernes. Recordemos aunque que el cuerpo también lo sepa, hay que farre cuidarse. en la casa y por Zoom, favor. hágalo sin ningún problema, porque Zoom. hay que continuar con nuestra vida, pero ahora nos toca ajustarnos a las realidades. Así que creo que es importante que nos sigamos cuidando. Ya dicen que han llegado unas cuantitas vacunitas. Es terrible saber que al Pablo Arturo Suárez le llegaron solo 138 vacunas para los médicos de la unidad de cuidados intensivos, los otros médicos, enfermeras, personal de auxiliares y la gente que trabaja en los hospitales también es de alto riesgo y obviamente no han sido vacunados. Así que nos falta muchísimo todavía. Hay algunos que dicen, ya por fin llegó la vacuna. Y veía en algunos, incluso algunos periódicos del país que decía, la llegada de la vacuna ya es un inicio para la reactivación. Son 4,000 personas que se van a vacunar. Solo 4,000 personas podrán reactivarse económicamente entonces. El doctor Carrasco decía que mínimo para que pueda existir una inmunidad de rebaño que se llama, es decir, para que todos estemos un poco más tranquilos, deberíamos estar vacunados por lo menos 9 millones de ecuatorianos. Entonces, a tomar conciencia, ya, el gobierno lo hizo así, matan de las iras y se vacunan primero, además, pero tenemos que seguirnos cuidando entre nosotros. Es también una responsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos aquí un vidrio. Nos hacemos, además, siempre pasamos con nuestras medidas de bioseguridad aquí en la radio. Y es una responsabilidad absolutamente de todos. Y es muy preocupante aún. Así que póngale cuidado, por favor, póngale cuidado que estamos en una sindemia, así que a cuidar esos protocolos, a mantenerlos, a sostenerlos, a ser más rigurosos que el doctor Acosta incluso. Pero sin más preámbulos y preludios, pedir las disculpas del caso necesarias a nuestro invitado David Chávez, a quien estuvimos esperando unos minutitos. Lamentablemente se nos sale de las manos del tiempo, pero ya está con nosotros y queremos darle la bienvenida porque hoy va a estar un tema espectacular. ¿Por qué espectacular? Vamos a brindar una explicación sucinta, profunda, necesaria sobre qué mismo es esto del populismo y qué mismo es esto de la demagogia. Realizar una diferenciación clara, conceptual, pero también muy entretenida, divertida, porque la política también puede ser clara eso. Y sencilla, Andresito. Clara y que sencilla. Todos podamos entender. Como se veces dice en el fútbol, Carlita, el Nacho no lo entendió, pero como se dice en el fútbol, Andrés, de ganita. Cortita y al pie. De ganita le vamos a cortar el micrófono al Andresito Durán. Pero a quienes no vamos a cortar el micrófono jamás, es a nuestros queridos oyentes. Recuerden que los micrófonos de Pichincha Universal para sus preguntas están abiertos desde este momento. 3240-040, 3240-050 y 3240-060 para sus consultas, porque queremos que usted lo entienda sumamente bien y pueda identificar el populismo y la demagogia. Así que le vamos a dar la bienvenida ya a nuestro invitado, Andresito. David, muchas gracias
por aceptar la invitación. Recordar brevemente que David Chávez es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Estudios Latinoamericanos con mención en Política y Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y si no me equivoco, corrígeme si es el caso, David, tengo entendido que también te estás doctorando en Argentina. Bueno, sin más preámbulos, demos la entrada a este espectacular invitado. La pregunta del millón, digo, para contextualizar y entender también lo que está en juego y cómo construyen los framing, los marcos de interpretación estos medios de comunicación, grandes medios de comunicación. ¿Qué es el populismo? ¿Cómo comerlo? ¿Y qué es la demagogia? ¿Cómo entenderla? Buen día, ¿cómo están? Carla, Andrés, qué gusto estar con ustedes, con las amigas, amigos que nos ven y nos escuchan. Y realmente muy grato, me encanta su programa, así que es muy grato para mí estar. Gracias. Chévere, chévere. Así como me gustaba mucho La Mañana Morocha, lo diré de paso. Muchas gracias. Ay, me voy a poner roja. Muchas gracias, David. Estoy muy complacido de estar acá. A ver, olvidé la pregunta, me habías dicho, Andrés. Sí, no te preocupes, te insisto en la pregunta, yo sé que manejas la materia. ¿Qué es el populismo? ¿Cómo se lo entiende? ¿Y qué es la demagogia? ¿Cómo interpretarlo? ¿No es lo mismo? ¿O es exactamente lo mismo? No, son dos conceptos que están muy vinculados, pero no son precisamente lo mismo. De acuerdo. Yo empezaría con lo de populismo, que suele Vamos ser ahí más entonces. usado. Y empezaría con una reflexión, que es importante que la tengamos en cuenta. Una reflexión que hacía un texto sobre esto, uno de mis maestros, Alejandro Moriano, uno de los más destacados intelectuales que ha tenido este país. Él decía, la noción de populismo tiene una particularidad. Yo comparto plenamente esa visión. Es un concepto académicamente deplorable y débil, pero es un concepto políticamente muy exitoso. ¿Y qué quiero decir con esto? Si uno se pone riguroso en términos académicos, populismo es todo y nada. Exacto. Es un concepto que abarca, o sea, populista puede ser Trump o Le Pen, y también puede ser Chávez, Evo, Correa, es decir, y en medio Perón y un montón de fenómenos políticos que son muy distintos entre sí, que podrían tener ciertas características más bien marginales, periféricas o superficiales, que son casi características de la política en general, que puede hacerlos similares, pero que en el fondo responden ya cuando uno mira la dinámica de qué significaron cada uno de estos procesos políticos, cuáles son sus dimensiones ideológicas, cuáles son los efectos que tuvieron en la sociedad, uno va a ver que hay diferencias enormes. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos cuando usamos la expresión populista, porque al final de cuentas está hablándonos de un montón de fenómenos y no nos ayuda mucho a entenderlos. Nos ayuda mucho en el combate político, porque populista es, en el ámbito político, un insulto. Es una palabra para degradar a alguien. O sea, cuando alguien le dice populista a alguien, no lo está elogiando, lo está denigrando, lo está degradando. Entonces, sobre todo en el marco de interpretación de los medios, ¿no? Claro, total. De los medios, de la política, pero inclusive de la academia, ¿no? En la academia se escriben libros, editoriales, etcétera, etcétera, en donde se utiliza la palabra populismo, a veces sin siquiera definirla bien. Entonces, ahí, bueno, podríamos ir avanzando en la conversación de hoy para ir viendo cuáles han sido las definiciones que se le ha ido dando al populismo, pero para mí la primera idea que quisiera transmitir es que uno de los problemas es esto, y que su uso es más bien político y sirve para degradarlo. Sobre la demagogia, muy rápidamente, esto es un poco más sencillo porque sería una práctica política que es muy común y que no responde inclusive a ideología alguna, sino que está presente en todos. Lo vimos en el debate reciente, ¿no? La demagogia no respeta a nadie. ¿Qué es la demagogia? Es hacer, bueno, dos cosas básicamente, ¿no? Hacer ofertas difíciles de cumplir o que no tienen ninguna posibilidad ni viabilidad real. O la otra forma de entender la demagogia, bueno, pueden ser las dos cosas, por supuesto, es ofertar una cosa y hacer otra, ¿no? Y en el Ecuador tenemos una larguísima experiencia de las dos cosas, ¿no? Pensemos solo en este último gobierno, que ha ofrecido desde el Tren Playero hasta el Mundial de Fútbol propuestas inviables, y que además ganó con una propuesta de gobierno, la desechó y empezó a aplicar la propuesta contraria. Claro ejemplo de un gobierno absolutamente demagógico. Vamos entonces primero a analizar, antes de que nos demos paso a las llamadas telefónicas, vamos a ver
el primer video que tenemos preparado, Sí, Andresito. creo que con evidencia para poder Exactamente, porque detallarlo. por ahí nosotros como ciudadanos, ciudadanas, nos podemos ir perdiendo y decir, a ver, ¿será que esto es demagogia o será que es populismo? ¿Por qué hay candidatos que el año anterior dicen una cosa, después viene otro candidato y dice lo mismo y dicen, no, yo no estoy de acuerdo con esto? Entonces como que cambian de parecer a cada momento, pero para eso tenemos justamente un video que queremos que lo escuchen y lo vean ustedes, nuestros queridos oyentes. Efectivamente. Es del señor Yacu Pérez, de lo que él decía en el año 2019 cuando propuso reciclar los teléfonos celulares y sacar oro de ahí. Ahora lo propone Andrés Arauz y el señor Yacu Pérez dice que eso no es viable. Pero veamos lo que dice el señor Yacu Pérez. Biodiversidad, áreas protegidas, no debe haber minería. Pero si encuentran otro lugar, ¿por qué no? Pero además, si nosotros reciclaríamos los teléfonos, las computadoras que contienen oro, efectivamente, no necesitamos más oro. No necesitamos más oro. No necesitamos más oro. Agua. Gracias por esta agüita que nos han convidado. Esta agüita por la que luchamos, que por esta daríamos nuestra vida. El agua vale más que el oro. Aunque el señor Arauz parece que le gusta más el oro que el agua, porque ha dicho que va a extraer el oro de los celulares. Yo le puedo obsequiar este teléfono que saque el oro. Yo me quedo con el agüita. Allá le va a ir mejor a usted. Pero además, si nosotros reciclaríamos los teléfonos, las computadoras que contienen oro, efectivamente, no necesitamos más oro. Ahí tenemos entonces la apreciación de Yacu Pérez. Al inicio lo decía él cuando proponía esto de sacar el oro de los celulares, era en el año 2019. Vista periodística, y ahora en el 2021 lo vimos en el debate que en cambio le mandaba al señor Arauza que saque el oro de los celulares y que él se quedaba con el agua. Entonces, ¿por qué este cambio radical? Yo le aumentaría Menos de también 2 el años. tema de la improvisación que existe en varios candidatos. ¿Cómo ves, cómo analizas tú esto que plantea Carla y este tema de la improvisación, David? A ver, ahí hay una diferencia interesante, además si tomamos la idea de populismo que nos permite entender por qué ocurren estas cosas ahora. Digamos que el término se generalizó mucho en América Latina sobre todo, pero eso sirvió inclusive para la reflexión mundial, entre los años 40 y 60, cuando en América Latina tuvieron lugar ciertos procesos políticos de enorme importancia, como el peronismo en la Argentina. Hay 3 casos que son tomados clásicos como el ejemplo paradigmático. México, Brasil, Argentina, claro. Lázaro Cárdenas en México y Getúlio Vargas en el Brasil, ¿no? Estos 3 fenómenos fueron calificados como los fenómenos populistas, de hecho se les llamó nacional populistas. No voy a entrar en mayores detalles porque tomaría un montón de tiempo, pero ¿cuál era la característica de este fenómeno? Era básicamente la idea de estados populares fuertes, con fuertes políticas redistributivas, etcétera, etcétera, que caracterizaron estos gobiernos, con una mirada soberana, en fin. La segunda oleada en América Latina de gobiernos más o menos parecidos a estos, que ha sido la que hemos tenido en el último periodo, se parecen algunos elementos, en otros difiere, pero recuerda un poco eso, ¿no? Pero el contexto global es muy distinto, y por eso cuando se generaliza ya más abiertamente el uso de la palabra populista, que empieza a confundir todo, decirle a Bucaram, por ejemplo, hablar a Bucaram populista, que es más cercano a la política de los 90, a la política de los inicios de los 2000, no tiene nada que ver, si uno mira ya con detenimiento, no tiene nada que ver con lo que fueron esos procesos políticos de hace casi 80 años. ¿Cuál es la diferencia? Es que esta generalización ya indiscriminada del uso de populismo es de alguna manera la contracara de un fenómeno propio de las sociedades capitalistas actuales, en donde la extensión del poder del capital en todos los niveles, de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, de los grandes bancos, es tan apabullante que los estados entran en una situación de crisis en donde su capacidad de acción está muy limitada y muy reducida. ¿Cómo se expresa eso con esta idea de que la política no sirve para resolver los problemas? ¿Cómo se expresa en la ciudadanía? ¿Cómo se expresa eso en los políticos? Como una especie de salida desesperada hacia adelante que significa 2 cosas. Optar por una
por la banalización de la política, el puro marketing, el puro leo lo que la gente quiere oír ahorita y no importa la ideología, no importa el programa, entonces empiezo a decir cualquier cosa, hago un meme, hago TikTok y banalizo la política. Y la otra es precisamente la lógica demagógica en las ofertas y los programas que se hacen. A mi modo de ver, las dos expresiones son síntomas de esto que está en el fondo, de estas dificultades, y más aún, esto pasa en los países más desarrollados, esto de que el Estado y la política se contrae porque hay fuerzas mucho más grandes que la comprimen. Peor todavía en países periféricos, subdesarrollados y pequeños como el Ecuador. Entonces, de alguna manera, esos son síntomas de la impotencia de los políticos frente a estas fuerzas apabullantes que les dejan muy poco margen de acción. Y por eso proliferan este tipo de prácticas. ¿Sabes que salta una consulta, una duda? Sé que tenemos también ya una llamada telefónica. Hacemos la conexión primero. Tenemos una comunicación que ha llegado vía WhatsApp a nuestro equipo de producción y queremos escucharla. Ella es la señora Olga Males y nos quiere hablar sobre la propuesta que tiene uno de los candidatos de entregar $1,000 a las madres cabezas de hogar más necesitadas. Así que escuchemos a ver qué nos dice, porque estaba muy insistente que quería darnos su opinión. Su participación. Escuchemos. Si yo recibiera los $1,000, lo invertiría en la construcción de mi casita que quedó en medio hacer. Por eso de la pandemia, por motivo de que a muchos quedamos sin trabajos, nos despidieron. Igual, o sea, yo me quedé sin trabajo porque mi jefa también se quedó sin trabajo. Y por esto ya quedó mi casita en construcción en medio hacer y yo sí lo invertiría ahí. Y también me ayudaría a pagar algunas deuditas que tengo. Es que sí, eso digo, sí. Es muy agradecida si yo lo recibiera ese dinerito. Yo agradezco bastante si yo lo recibiera, sí. Muchas gracias. A ver, la duda que salta cada vida es la siguiente. ¿Por qué razón? Porque el framing, la interpretación de los medios de comunicación alrededor de esto, cuando de alguna forma Andrés Arauz propone esto de los $1,000 para las jefas de hogar, muchos medios de comunicación lo terminan calificando como si fuera una propuesta populista. Salieron en varios medios de comunicación, Ecuavisa, Teleamazonas, El Universo, El Comercio. Algunos tuiteros también saltaron, digamos así, en la coyuntura política y dijeron esta es una medida populista. Entonces la consulta es la siguiente. ¿Estos medios de comunicación tienen un rol político? ¿Están jugando de alguna manera a desmerecer la propuesta? ¿O efectivamente la propuesta de Andrés Arauz también raya en la demagogia y el populismo? ¿Por qué cuando lo propone Trump los mismos medios de comunicación no saltan a desvirtuar la iniciativa, pero cuando lo propone Arauz los medios de comunicación saltan a desvirtuarla? ¿Cuál es tu criterio? Y muchos dicen que no debemos compararnos con Estados Unidos ni con otros países nórdicos que hacen propuestas parecidas. ¿Podemos compararnos? O sea, sí podemos compararnos en principio porque estamos viviendo una situación absolutamente excepcional en el mundo. No es... ese es el panorama que a ratos olvidamos. Me parece que los candidatos y los políticos en general, los debates igual lo mostraron con toda claridad, olvidan cuál es el contexto en el que estamos. Algo dicen, pero es como si no estuvieran en otro momento de la política. Tengo toda la impresión de que los políticos están en otro baile respecto a lo que pasa en la sociedad, para usar esta expresión popular. Están pensando en otra cosa, no en lo que la gente realmente está preocupada y lo que realmente está pensando. A ver, y efectivamente, asumamos que no podemos compararnos con los Estados Unidos o con lo que fuese, ¿ya? Comparémonos con el Ecuador. Cuando Lazo hace le copia además, le roba la propuesta a Arauz, la cambia un poco. Hace el plagio. Y la presenta como suya, sí. A nadie se le ocurre decir que Lazo es populista. Cuando Lazo dice que va a poner a girar a la Virgen del Panecido, Dios santo, o sea, es increíble el nivel al que hemos llegado. Es increíble, es realmente deplorable, ¿no? Y perdónenme la digresión, pero a mí este tipo de cosas me molestan mucho por una razón, porque me parece que son un insulto a lo que está viviendo el país.
Este es el país que tiene la segunda tasa más alta mundial de excesos de muertes por la pandemia. Y tenemos candidatos que están ofreciendo poner a girar la Virgen del Pan Isidro. Sí. Como ciudadanía deberíamos indignarnos y borrar del mapa a esta gente. No darle oportunidad alguna de que vuelva. Que además son los responsables de lo que ha ocurrido, que es el otro problema. Pero bueno, volvamos sobre esto. Hay primero una cosa que me parece importante para complementar la idea de cómo se suele leer en la etiqueta populista, para dar algunas coordenadas, digamos, de por qué se puede etiquetar a veces de populista ciertas propuestas. Más o menos, digamos, tratando de ser muy esquemático, pero siempre lo de populismo tiene algunos componentes, ¿no? Al menos 3. La idea de que un populista es el que se sale del sistema político y de las reglas del sistema político, el que no respeta las reglas, digamos, ¿no? Por eso tiende a estar un poco en el margen o por fuera de las lógicas democráticas. Un ejemplo de ello, Trump y todo lo que vimos en Estados Unidos recientemente. La otra característica es que tienden a ser gobiernos, por esta misma razón, autoritarios, desde cierta mirada un poco más liberal. Y finalmente, que es la que me interesaría subrayar aquí, se suele decir que son procesos políticos que tratan de manipular a los pobres, ¿no? Porque de ahí sobre todo la categoría de populista, ¿no? Es decir, es tomar al pueblo, entendido como los más pobres, para manipularlos y con ofertas y cosas como estas, comprarlos si se quiere, y entonces con eso sostener el poder político o una campaña política. Entonces, claro, cuando se dice que una propuesta así es populista, quienes lo hacen están pensando sobre todo en lo que están intentando es comprar a los más pobres, ¿no? Yo tengo que decir aquí, de entrada, que una de las cosas que a mí me parece más preocupante de lo que está ocurriendo políticamente es que primero hay un consenso de derechas en el campo político. De los 16 candidatos, 15 repiten las mismas propuestas de Guillermo Lasso, que son las mismas acciones, ya no propuestas, las mismas acciones que el gobierno de Moreno ha tomado, y ahí hay un consenso intocable. Es decir, todos están de acuerdo con continuar con el modelo neoliberal. Salvo Arauz, que sí se sale de eso. Pero además de eso hay un segundo consenso, y ahí sí entra Arauz, el consenso de la demagogia y la banalización de la política. A mí no me parece que la propuesta de Arauz es inviable, pero me parece que la han manejado en un marco de hay que ponernos un poco populistas, usemos el término, porque eso es lo que la gente quiere oír. Y me parece que ahí hay un equívoco enorme, porque eso no es lo que la gente quiere oír. A ver, pero la equivocación es de forma o de fondo. Candidatos ofreciendo... ¿Lo comunicaron mal? Cara de la chistera, ¿no? Claro, porque acá salta un interrogante que es importante hacerla. Yo tengo mi criterio. Queremos saber cuál es el tuyo, David. Acá la interrogante central es si el tema es de fondo o de forma. Hubo un problema en la comunicación de la propuesta, no se logró explicar bien cuál es su alcance en tema técnico, político, socioeconómico. ¿Cómo entenderlo entonces a la propuesta de los $1,000 que de alguna forma ha planteado el candidato Andrés Arauz? A ver, yo creo que sí, podría ser de forma, como dices, es decir, es el modo en que han manejado la campaña, se han puesto a competir con el resto, ese es el problema. Se han puesto a competir creyendo, porque suele ocurrir, es que el problema es eso, la derecha ha ganado terreno en el campo político. Y cuando la derecha gana terreno, a la derecha lo que le conviene es que la política se banalice, que se convierta en baratillo de ofertas. La propuesta es viable sobre todo por una razón, que es lo que me parece que más bien no ha sido suficientemente fortalecido del lado del correísmo. ¿Por qué? Porque el correísmo ya tuvo 10 años gobernando. O sea, porque no es una propuesta en el aire. Porque demostraron que es posible generar un modo distinto de manejo del gobierno, del Estado, de los fondos públicos, en términos de generar justicia social en general. Claro, enmarcado en un discurso más fuerte de justicia social, como vamos a tomar medidas compensatorias, como se está haciendo en todo el mundo, como lo recomienda el propio Fondo Monetario Internacional, que en cambio aquí está haciendo otra cosa, me parece que, digamos, yo no tengo duda de que la propuesta es viable, de que la propuesta es factible, pero enmarcada en el mismo contexto de todo el baratillo de ofertas que están haciendo el resto de candidatos, me parece que se generaba cierta vulnerabilidad precisamente para que las derechas utilicen eso con esta lógica, igual que lo de la minería secular o cualquier otra cosa que se te ocurra.
¿Qué es lo que me parece problemático? Es que creo que para todo el país es evidente que si hay una pelea desigual, es precisamente la que está llevando adelante el correísmo. Todas las miradas están sobre el correísmo y claro, generar ciertas vulnerabilidades por donde pueden golpearte, que no siempre se puede tener control sobre eso, ¿no? A veces en las campañas eso se va de las manos nomás y uno a veces mete la pata y no se da cuenta y después ya es demasiado tarde. Pero me parece, en mi personal criterio, digo, me parece que no fue quizá la mejor estrategia lanzarlo así en la misma clave. Porque este es un momento en donde la gente no quiere candidatos populistas, no quiere candidatos populistas en el sentido que le hemos dado hasta ahora. Sí. No Demagógicos. La gente no quiere demagogia. Yo no sé cómo se les ocurrió a todos, de eso digo, por eso es que hoy veo un error, a todos creer que lo que hay que hacer es empezar con el baratillo de ofertas demagógicas. Va acá, porque además se está olvidando la política, que es lo que me parece. Y mira, y justo quiero anotar algo, mi estimado David, lo que tú dices, y tal vez no se debió entrar por ahí porque es un poco mal entendido. Y nos dice la señora Rosa Patiño, Gualichico, que nos está escuchando en este momento, y dice, buen día, yo creo que es de fondo el error, para lo que decía Andrés. No de forma. Porque no le enfocan como productivo, sino en dar por dar. Y quien recibe se gasta en lo que quiera. Así lo enfocan y eso es grave Ahora, y cuestionable. Igual, hay un eufemismo, me parece que hay una muletilla ahí errónea de que esto de que le damos plata, de que el Estado es asistencialista y que la gente se va a gastar en lo que quiera. Yo creo que eso hay falacia y hay estudios comparados al respecto. Pero queremos dar paso a una llamada telefónica. Está con nosotros el señor Mauricio Porras. Queremos conversar un poquito. Demos paso al segmento entonces. Sí, aló. ¿Cómo está, don Mauricio? Coméntenos un poquito. Se les felicita por el programa. Muchas gracias, don Mauricio. Su pregunta, su apreciación, su criterio, su punto de vista al respecto. Tiene los micrófonos abiertos. Le agradezco. Un saludo a David Chávez. Realmente es un ejemplo de la Academia Progresista de este país. Vea, yo prácticamente quería aportar algo. Plenamente de acuerdo con David en el tema de que existe una gran cantidad de literatura, trabajos, para denigrar a la palabra populismo. Pero yo creo que él, obviamente, por su profesión, nos puede profundizar un poco en los trabajos de Ernesto Laclau. Claro. Cuando hacía para un poco elevar, dignificar esa palabra. Especialmente el concepto ese de significante vacío. Y solamente un aporte, vean, perdonando, yo soy economista, yo creo que coincido que hay un error en la forma de presentar la propuesta de Arauz. Porque no se le ha dado el mismo peso, por ejemplo, a lo que se intenta dar 3.000 millones de dólares en crédito a través de las cooperativas durante los 4 años de gobierno. De acuerdo. Muy Entonces buena yo precisión. creo que ahí hay un poco, claro, los que manejan la campaña tendrán sus razones, yo entiendo, pero evidentemente, o sea, oigan, la historia de este país, los salvatajes bancarios, las securitizaciones, le ha costado al pueblo y han sido transferencias directas a los grupos de poder de este país. Eso básicamente. Un saludo, gracias. Muchas gracias, don Mauricio. Ahí tenemos la apreciación de don Mauricio. Yo iría incluso un poquito más atrás de Laclau. Iría a Weber. Max Weber explica el liderazgo carismático. Yo creo que hay una clave muy importante para dimensionar y dilucidar lo que está sucediendo hoy por hoy, después de también esta transición que ha vivido el país estos últimos 4 años. Recordemos lo que Felipe Burbano de Lara calificó como parricidio. Cayó el gran líder del proceso de la Revolución Ciudadana. Y después vino un proceso de desinstitucionalización en el país. ¿Qué decir al respecto de esto y cómo entender lo que también plantea don Mauricio en relación a esta propuesta de los 3.000 millones de dólares en crédito que tampoco se le ha dado el peso necesario en la campaña de Andrés Arauz? ¿Cuál es tu criterio, David? A ver, primero sobre, bueno, no nos vamos a poner muy académicos, sí, vamos a sí. a todo el mundo, pero primero, o sea, digamos, hay un elemento que sí, traduciendo todo, yo quisiera señalar sobre este otro modo de ver la noción de populismo, que es también mi particular modo de ver qué significa el populismo ahora. Me parece que hay una constatación que es muy interesante en ese contexto que yo decía de cómo ahora es la política. El populismo parece ser la única vía de expresión factible, por lo tanto hay que reivindicarla, de la política de izquierdas. Peor aún en contextos como el latinoamericano. ¿Por qué? Porque significa que, o a mi modo de ver, el populismo es el modo en que en la política concreta, no en
mundo de las ideas, no en el café de los cuatro intelectuales que nos reunimos a discutir de algo, sino en el mundo real, es cómo se expresa la política de clase, es decir, la política que genera identidades de clase para la disputa por el poder, de las clases populares, de quienes son las clases subalternas, que es un poco relacionado con lo que plantea Laclau, etcétera, pero me parece que eso es lo que ocurre, y por eso los fenómenos llamados populistas en América Latina han tenido la fuerza que han tenido. De ahí lo relacionaría con lo de Urbano de Lara, es que además el problema con buena parte de los colegas de la Flaxo es que confunden deseo con realidad. Pues. Entonces, claro, han querido enterrar al correísmo, ellos, los banqueros, la embajada, el gobierno de Moreno, la izquierda anticorreísta, todos han querido enterrar al correísmo, y resulta que el correísmo es ahora, en este preciso momento, la opción que puede ganar al menos la primera vuelta electoral. Y ningún movimiento político en el Ecuador en sus más remotos sueños habría imaginado tener esa fuerza política. Díganme, ¿qué movimiento político habría podido sobrevivir la persecución de estos 4 años? Prácticamente ninguno. Entonces, claro, ¿cuál es el tema? Es que ahí se han construido identidades políticas muy fuertes, en donde, y me parece que, ahí lo conecto con lo otro, lo que la población está viviendo son estas fuertes identidades políticas que van más allá de las propuestas puntuales. Ahí es donde yo creo que se han equivocado todos los políticos. En no lograr entender, en el correísmo es más grave, déjenme decirlo, porque eso es uno de los efectos, a mi modo de ver, positivo de lo que fue el correísmo. La sociedad ecuatoriana se ha politizado mucho, en distintas formas, no de una forma intelectual, se ha politizado en ascripciones de identidad. Yo siempre digo, la política se parece mucho más al fútbol, o sea, uno no hace un marco teórico para saber por qué es hincha del equipo. Hay identidades que están ahí. Hay pasiones, hay ganas de... Se empezó a hablar de política en la mesa, en el almuerzo, en la comida, ya se empezó a conversar dentro del núcleo familiar de política, algo que no se hacía antes. Que era muy raro, eso uno puede ver fácilmente, sobre todo para los que ya tenemos un poco más de años. En los círculos cercanos no era común que la gente hable de política. Ahora se habla en todo lado. Como loquito cuando hablaba de política. Sí. A veces se informa a partir de lo que ven los memes y forma su conciencia política a partir de los memes. Pero, ¿qué quiero decir? ¿Dónde se equivocan los políticos? Los políticos están, es una interesante idea que leí el día de ayer en un foro a Carol Murillo, los políticos están en los 90. O sea, están actuando como si la población no tuviera conciencia política, no habría generado identidades políticas fuertes, y lo que quiere oír es Abdalá Bucaram. Claro. Ese es el problema. Bailando en las calles de Guayaquil, como le vimos recientemente. Estamos conversando con David Chávez, haciendo un análisis sobre lo que es el populismo y la demagogia. Nos vamos a ir a un pequeño cortecito, estimado David y nuestros queridos oyentes, y regresamos enseguida con este tema tan importante. Recuerde que los teléfonos de Pichincha Universal están abiertos para ustedes. Volvemos entonces a... Y está un pedido de la Secretaría Nacional de Comunicación, Secretaría General, así que cumplido. Preferible no dar papaya, como se dice en el argot popular. Estimado David, me quedo con esto último que acabas de mencionar, que tiene que ver con los políticos están desconectados, están atemporales, están en los 90 pensando ahí, reflexionando desde ese lugar de enunciación sus propuestas. Yo creo que iría incluso un poquito más atrás, porque ves anacronismos que yo digo, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo es posible que empecemos a discutir la aportación de armas o libre porte de armas? Y buscando un poco encontramos que fue García Moreno, en la presidencia de García Moreno por allá en el 1800 y pico, que de alguna forma se flexibilizó y se dio la facilidad para la aportación de armas. Pero hay varios candidatos que insisten en esto, es Lasso, es Lucio Gutiérrez, por ahí también escuchábamos a otro, me parece que Pedro Freile también, no, me equivoco con Pedro Freile, no. Hablaba, todo era la 3, acuérdense que Sociedad pero Patriótica de alguna forma, está proponiendo el porte de armas. El porte de armas es una constante dentro de esta discusión y esta coyuntura política. ¿Qué decir al respecto de aquello? Bueno, ahí podríamos introducir otro elemento para tratar esta melcocha conceptual, que es el concepto de populismo, que es, conviene, sobre todo si uno quiere hacer una reflexión más detenida, más profunda, conviene entender que si vamos a usar la noción de populismo, no se la puede usar indiscriminadamente, y hay dimensiones ideológicas, hay populismos de derechas
y hay populismos de izquierdas. ¿Y cuál es la diferencia? Evidentemente los populismos de derechas pueden coincidir en ciertas características con los de izquierdas, pero tienden a apuntalar, a ganarse al pueblo, pero apuntalando sus valores más conservadores, ¿no? Eso lo vimos, pero o sea, fue todo un despliegue impresionante en los debates, sobre todo. O sea, los candidatos recurrieron al libre porte de armas algunos, para otros era un error catastral el libre porte, y otros recurrieron, eso fue casi generalizado, y prácticamente a todos los que toparon el tema, a la xenofobia. Corada, como no hagamos un censo, decía Carrasco, por ejemplo, habría que ver, y bueno, Gutiérrez, que es un poco más burdo y más grotesco en esas cosas, que hay que pedir pasado judicial y sacarlos a los 2 días, no sé qué. Entonces, pero los que hablaron del tema, todos recurrieron a la xenofobia. Y yo insisto en que me parece que ahí hay una ruptura, porque, bueno, esto suele ser así, porque a veces creemos que el campo de la política está plenamente conectado con el resto de la sociedad, y no, el campo de la política, como muchos otros espacios de la sociedad, funciona por sí solo, entonces a veces está desconectado, ¿no? Se reproduce como un campo en el que no necesariamente hay que estar conectado. Y eso es producto de que así funcionan los sistemas los sistemas políticos en el capitalismo y en las democracias capitalistas. O sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque a veces idealizamos la democracia como si la democracia siempre funcionara como una cosa democrática, etcétera. No, las democracias, peor en países como el Ecuador, funcionan como una democracia de camarillas, ¿no? De grupos de poder que se ponen de acuerdo. El gobierno de Moreno ha sido una clara muestra. Entonces, ¿qué hacen los políticos? Los políticos están viendo a ese tinglado que se ha armado entre el gobierno, las élites económicas, los partidos políticos y los grandes medios de comunicación. Creen que el mundo es lo que ahí se dice. Ajá. Y antes de entrar a la llamada telefónica, antes de irnos por ahí, quería hacer ahí una puntuación, mi estimado David, y cómo fue tu lectura. Después del debate obligatorio que hizo el CNE, no vimos réplica en los medios de comunicación sobre el debate. Bueno, lo hicimos aquí en Pichincha Universal, que a la final somos el único medio público que parece que queda, pero en los otros medios no hubo réplicas del debate. Sin embargo, llegaron 8,000 vacunas y fue el boom de la primera plana de muchos medios de comunicación. ¿Cómo vemos ese análisis ahí? ¿Cómo se ve esa perspectiva desde los medios de comunicación también? Bueno, lo primero es que hay que decir que causa mucha risa cuando uno recuerda que cuando se enfrentaban al gobierno de Correa, decían que ellos no se vendían a ningún poder, que su función era criticar a cualquier poder. Lo cual es cierto, digamos, en principio, pero eso aquí en el Ecuador es un mal chiste. O sea, aquí la prensa está vendida completamente a los más grandes poderes. O sea, el único poder que no les gustó es el poder democrático de un gobierno que había tenido el respaldo popular que ningún otro gobierno ha tenido. Eso se vincula con lo que yo decía anteriormente. No siempre los gobiernos son democráticos. Acá en el Ecuador, en la última etapa democrática, la experiencia de un gobierno con mayor respaldo democrático ha sido el de Correa. Y por eso les decía además que el populismo es un poco esta expresión de lo que podríamos llamar democracia plebeya, como dicen los bolivianos, García Linera para empezar. Porque en los canales tradicionales no hay democracia real, es una democracia muy restringida. Y entonces lo que ocurre ahí es precisamente esto. Alguien ponía por ahí, no recuerdo quién, pero alguien ponía un gran tuit ayer en respuesta a Teleamazonas que había dicho que es un momento histórico la llegada de las ridículas 8,000 vacunas que han traído. Y alguien les ponía, si habría sido el gobierno de Correa y Correa traía 5 millones de vacunas, ustedes habrían dicho 12 millones de ecuatorianos se quedan sin vacunar. Lo habrían minimizado. Una función de poder. Tenemos que volver a eso. Yo creo que uno de los grandes méritos del gobierno de Correa fue mostrar que los medios no son imparciales, que tienen posiciones políticas, ideológicas, y que no está mal. Lo malo es que nos engañan y digan somos imparciales, claro, estamos contra todos los poderes, y luego se alinean y nos siguen engañando diciendo que son imparciales. Claro, lamentablemente las posibilidades de controlar y pedir que haya una mejor prensa en el Ecuador se fueron al traste luego de que se suprimió la ley de comunicación. Totalmente. Pero indudablemente los medios, lo cual sigue siendo importante, porque son los medios que han blindado a este gobierno y son los medios que están haciendo campaña a un candidato. Solo con eso no podríamos perdernos en la elección. Estimado David, tenemos una comunicación, vamos entonces con la comunicación, rápidamente ahí.
El señor Sí. Aníbal González está Aníbal ahí. González está en la Sí, línea con continúa en la línea, nosotros. nos ha estado esperando ahí, escuchando atento a David. Don Aníbal, buenos días. Gracias, buenos días. Mil por la disculpas por la oportunidad. espera. Gracias. ¿Aló? Díganos. Quiero simplemente sugerir de la manera más comedida, pues, a los medios de comunicación y todos quienes hacen este tipo de investigación, de información pública, que realmente una cosa es lo que se dice con palabras y no se demuestra con hechos, y otra cosa es lo que se hace con acciones, y se demuestra con acciones, aunque redunde el término, pero es muy comprensible. Yo digo esto basándome en el gobierno del señor Lenín Moreno. Lo que él estaba en campaña dijo totalmente lo contrario de lo que hoy ha hecho, totalmente, y nos traicionó totalmente. Yo no soy correísta, pero observo, yo me baso en las acciones. En el tiempo del señor Rafael Correa estábamos mucho mejor. Yo no soy correísta, incluso también he escuchado a gente que fue muy crítica del gobierno de Rafael Correa, pero que ahora dice que en esa época estábamos mucho mejor. Son verdaderos. En cambio otros, con palabras, no con obras, dicen lo contrario. Y cuando se les dice que demuestren con acciones, no pueden y se enojan. A ese punto me refiero que hay que dar más Entendido. Muchísimas gracias, don Aníbal. Justamente lo que ya decía, ya topaba este tema David hace un momento. Sí, ¿sabes qué pregunta me parece como para ya cerrar? Porque el tiempo es el principal timador de este espacio, lamentablemente nos quedamos sin tiempo siempre. Pero para cerrar un poco la idea, David, para que la gente entienda esto, ¿por qué es importante comprender la demagogia y el populismo y cómo construir un mensaje para que la ciudadanía no caiga en esa trampa y tenga la capacidad de dirimir esta situación entendiendo sus propuestas y sus planes de gobierno de todos los candidatos? Bueno, y haría una diferencia primera. Creo que hay que dejar de tenerle miedo a la palabra populismo. Y como decía, creo que es la expresión de la democracia plebeya o popular en sociedades como las nuestras. No hay que avergonzarse de ser populista, digamos, para quienes creemos en la necesidad de una sociedad con mayor justicia social, con mayor democracia. Entonces me parece que ahí más bien hay que reivindicar eso. A lo que sí hay que correrle en política, y peor en contextos como los nuestros, es a la demagogia. Y me parece que es importante saber leer cuando las propuestas son demagógicas para evitar que políticos que puedan engañarnos, que pueden atentar contra la democracia, porque el problema de la demagogia es que la demagogia atenta contra la democracia. Porque los políticos aprovechan, la gente dice una cosa y los políticos hacen otra cosa. Y bueno, para finalizar, yo diría que además, en el caso de nuestro, tenemos una ventaja, porque tenemos una herramienta muy fuerte en contra de la demagogia. Al final de cuentas, lo que esto supone es el enfrentamiento de dos modelos de gestión del gobierno, la política, el Estado. Y dejemos de oír lo que proponen y prometen y veamos qué es lo que han hecho en la práctica. Porque ventajosamente en este momento, los dos modelos se han probado, para bien o para mal, con pros y defectos. Sabemos qué significan ambos. Veamos lo que han hecho, más, como bien decía el amigo hace un momento, veamos lo que han hecho más que lo que están. Muchísimas gracias, David. Nos quedamos ya sin tiempo y además tenemos que ya despedirnos. Muchísimas gracias a David Chávez por este análisis. Gracias, David. El un populismo gusto esta conversación. y la demagogia en estos últimos días que como ya son siempre, los que arden aquí en la siempre, campaña política. Gracias, David Como Chávez. siempre lo decimos, usted tiene las últimas conclusiones. Hasta Nos una escuchamos próxima. y nos vemos el día lunes. Adiós.